Los terroristas del Estado Islámico tienen control sobre unas instalaciones de Irak donde el régimen de Saddam Hussein almacenaba 2.500 cohetes cargados con gas sarín. Cuando Estados Unidos bombardeó el complejo en 1991, durante la llamada Guerra del Golfo, las armas fueron destruidas solo parcialmente, según Naciones Unidas. El pasado 12 de junio, las autoridades iraquíes pudieron ver en imágenes de circuito cerrado que una parte de esos equipos fueron saqueados. Después, los saqueadores dispararon a las cámaras de vigilancia instaladas en el lugar, reporta The New York Times. Además de los cohetes de 122 milímetros cargados con gas sarín, en los búnkers del complejo había 180 toneladas de cianuro de sodio, precursor del agente químico conocido como tabún. Según el vocero del Pentágono, cualquiera que haya sido el material almacenado en esas instalaciones es demasiado viejo como para que pueda ser utilizado contra alguien a estas alturas. Le digo bienvenido a nuestros invitados. El empresario de origen sirio Ubay Atassi nos acompaña. Señor, gracias, buenas noches. Placer estar aquí, buenas noches. El teniente coronel retirado Octavio Pérez, analista de inteligencia, está con nosotros y en este caso vamos a hablar del aspecto militar, pero también de algo que él vivió y sufrió personalmente. Buenas noches, gracias. Buenas noches, gracias por la invitación. Siria con ese tablero de ajedrez brutal, tan complejo, y Kobani, en el que ahora parece los kurdos han logrado retomar algunas de las cuadras de los barrios que habían perdido y ha habido más bombardeos de la coalición, pero eso sigue todavía, como quien dice, caminando por la cornisa. Sigue caminando, como dijiste. La ayuda que han recibido los de Kobani, los kurdos de Kobani, ha sido por el Ejército Libre, algunas brigadas que han ido a luchar con ellos porque han visto que del otro lado están los turcos mirando que eso esté pasando. Pero es importante recalcar de que aquí el hecho de que Turquía no cruzó la frontera para ayudar a Kobani es porque esta misma facción de kurdos que está en Kobani, que son los PKK, son la gente de Öcalan, con quien Assad financiaba contra Turquía. Entonces, por eso Turquía no quiso tirarse sola antes de cumplir las condiciones importantes de Erdogan, que como bien sabemos, el bloqueo del espacio aéreo, el buffer zone y el lanzamiento de la NATO con ellos para usar a Turquía como base. Entonces, sí, está retomando, pero siguen estando solos. O sea, si no hay ayuda militar turca de la coalición y más ayuda en tierra del Ejército Libre y de las brigadas, no van a poder sobrevivir. Un ejemplo, miren, es muy espectacular ver la explosión de una bomba arrojada por un avión de la coalición y lo compartimos, aquí está. Varias explosiones y uno dice, caramba, con ese poderío aéreo, pero piensen por un instante, una vez que la explosión se registró y cuentan a los 3 muertos o a los 11 muertos y si todo anduvo bien, el impacto fue exacto donde querían sobre los terroristas, los cientos que están alrededor siguen la batalla y no hay en tierra más que esos sirios, esos kurdos que están peleando, entregando su vida para defender la ciudad. Así que lo que mencionaba el señor Atassi, llevado a la práctica, uno ve los bombardeos y dice, ah, bueno, pero con eso ya los destruyen. No es así ni nada por el estilo. Hablemos de los ataques con gas. Algunas de las imágenes que veían allí al principio son de Irak y eso lo que ha ocurrido es que ha llevado a una serie de horrores, porque el New York Times en una investigación está reportando que una cantidad de soldados estadounidenses tuvieron problemas serios con armas químicas que habían sido dejadas, en algunos casos ya deterioradas al punto que no podían ser lanzadas como proyectiles, pero se podía o extraer el material o directamente se había roto el cartucho y allí estaba expuesto a la intemperie. Y en el caso del teniente coronel Octavio Pérez, le tocó vivir en una etapa previa en la invasión, en la llamada Guerra del Golfo para liberar a Kuwait en 1991, también el impacto y las condiciones que genera un arma química. Sí, Pedro, en el año 91, después que atacamos, estuvimos 48 días en el desierto, en lo que firmaban el rendimiento, destruyendo armamento. Durante la guerra de Irán-Irak, los 9 años que ocurrió esa guerra, ellos habían lo que llaman pre-positioning, o sea, tenían lotes de armamento. Y contrario a los ejércitos castrenses, ellos mezclaban las ojivas químicas con las convencionales.
Al nosotros llegar allí no se hizo un buen trabajo de determinar, primero porque no las marcaban, que está en contra del Código de Ginebra, y empezamos a detonar muchos de estos arsenales, muchos de este parque. Lo que no nos enteramos inmediatamente fue que en uno de los búnkers que estaba cerca de la primera división de la caballería había gas ciclosarina, que es un agente de nervio. ¿Y cómo te das cuenta? Te das cuenta porque hay una peste a vegetal podrido. Si estás en el desierto y no has comido una ensalada en 6 meses, entonces aquí no hay vegetales. Así que algo tiene que estar pasando. Lo peor del caso fue que nos notifican 5 años después por una carta, que es que logra la investigación fundamental que sí había componente químico en ese arsenal. Y es muy parecido. Y ustedes estuvieron expuestos a eso. Estuvimos expuestos al ciclosarina. Por cierto, cuando hablábamos de lo que pasó después en la invasión de Irak, y esto pasó entre el 2005 y el 2009, los reportes del New York Times, la invasión fue en el 2003, por supuesto, el Pentágono ocultó esta información. Y aunque hubo muchos militares que sufrieron problemas, que veían cómo se les formaban unas ampollas gigantescas en distintas partes del cuerpo y lo informaban, se les daba un tratamiento que incluso, la denuncia es, no era el más apropiado. Y por cierto, en Siria, y el señor Atassi lo hemos hablado en el pasado, recientemente hubo ataques con armas químicas, en este caso fue el bárbaro de Bashar el-Assad, murieron cientos de personas. Sí, hubo varios ataques en varias partes de Siria a lo largo de los años, y inclusive con el tratado de los rusos, de que supuestamente limpiaron el arsenal de Assad, que sabemos bien que no es así, hay un 20 a 30% todavía ahí, sigue usando armamento químico con la clorina, como estamos charlando recién, que es también armamento letal, pero la Casa Blanca lo considera que no es un armamento químico para castigarlo a Assad. O sea que está bien que use clorina, pero no el otro gas. Suena por lo menos disparatado ese están matando gente, ¿no? O sea, si la gente muere, es letal. Exacto, no hay otra definición para eso. Eso es como niños, mujeres, y lo mismo que hacía Saddam con los kurdos, está haciendo Assad con su gente. Lo pregunto porque también hay denuncias de que fuerzas rebeldes han utilizado, le han devuelto la sopa al régimen de Assad, también en algún caso utilizando algunas armas químicas que encontraron. ¿Sabe algo de eso? No hemos escuchado confirmación. Sé que el gobierno de Assad ha acusado al Ejército Libre, ha acusado a los rebeldes, pero no tienen acceso a ese tipo de armamento químico. O sea que no ha habido confirmación de que los rebeldes o el Ejército Libre, las brigadas, han logrado eso. Lo que sí es un peligro ahora es que, si es verdad, si ISIS logró obtener acceso a estos 2.500 cohetes químicos, ISIS es un grupo muy peligroso, muy terrorista, y están completamente fuera de control. No sé cómo van a usar esos 2.500 cohetes. Va a ser un desastre si lo usan. Nosotros tenemos, y esto no es gas de arma química, son lo que parecen garrafones de gas butano, del que se usa en los parrilleros, y les mostramos cómo ellos improvisan unas especies de obuses, de morteros, y los lanzan, y es muy fácil, o es relativamente fácil, que en lugar de un garrafón de esos de gas pongan uno de estos proyectiles que normalmente debería ser disparado por un cañón, pero tal vez no están en condiciones de resistir ese tipo de lanzamiento, y se puede generar de todas formas un ataque con medios rudimentarios. ¿Qué hace un ataque con armas químicas? En 1988 se registró uno del que tristemente fueron víctimas los kurdos. Y en este caso estaba en marcha la guerra de Irak e Irán, pero Saddam Hussein aprovechó a masacrar a quienes estaban en el Kurdistán, y se reporta que murieron más de 3.400 personas, la abrumadora mayoría de ellos civiles, muchos bebitos, niños, mujeres, ancianos. En las últimas jornadas, estoy hablando en este caso ya de los últimos meses, en Siria se reportó un caso en el que habría habido más de 500 personas muertas por proyectiles del régimen, y en este caso, les recuerdo, es el famoso cuento de la línea roja que trazó el señor Barack Obama, que dijo: si pasan esto, prepárense. La pasaron y no fue muy grave. Varias veces. Varias veces. Es realista que
ISIL entre en un territorio que es el más condenado a nivel internacional y que sí trate de usar más armas químicas? Es muy realista en el sentido que estas ojivas a veces ellos mismos las recuperan y las ponen como parte de bombas para detonar, que es lo que estaba haciendo Al-Qaeda en Irak durante todos estos años. Parte de los 17 soldados reportados por este artículo, este libro que escribió el caballero que saca a relucir el New York Times, habla de esos muchachos que llevaban un cargamento y no sabían y de momento sentían algo, se sentían desorientados y es que estaban víctimas del gasarín. Y ahí es donde está el problema, que lo pueden usar aunque esté depletado. Ahí tú tienes, mire, el otro problema es ese, Pedro. El soldado de la extrema izquierda está en sistema MOP 0, quiere decir que no está protegido en ningún momento. Casi todos los soldados en combate entran así. Ahora, cuando vas al otro extremo es el MOP 4, que ahí es donde ya estás protegido para cualquier ataque. Y muchos de estos soldados se encontraban como está el de la izquierda, y por eso es, al manejar con todas estas ojivas viejas, pudieron haber sido impactados por eso. Señores, gracias por estar aquí conmigo. Gracias por invitarnos. Muy, pero muy amables. Al regresar, directo al bolsillo. Se avecinan cosas que le van a ayudar con su presupuesto, se avecinan cosas que le van a hacer daño a su presupuesto o por lo menos a sus planes. Tiene que ver con ahorros para el retiro, con precios de gasolina, precios de petróleo y también con algo que hoy en la Bolsa de Valores sacudió 50 millones de cuentas en Estados Unidos. Ya volvemos.